¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 Minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que luego subimos estos programas a nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez. Hoy vamos a estar conversando con un personaje referente en un área del quehacer humano importantísima, como es la educación. Vamos a estar conversando con el economista, profesor universitario, director fundador del Colegio Río Claro, Alfredo Pérez Febres. Y a él le damos la bienvenida al espacio. Bienvenido a 60 Minutos con José Luis Yepes. Gracias, José Luis. Gracias por invitarme a este prestigioso programa tuyo. Y gracias por abrirnos los espacios de esta, su segunda casa, que es el Colegio Río Claro, porque cuando uno se pone a sacar cuentas, uno pasa más horas productivas de vida aquí que en el hogar, ¿no? Eso es cierto. Aunque el colegio se está convirtiendo en la prolongación del hogar, ¿eh? Así es. Ciertamente, eso es. Alfredo, hablemos de esas raíces, de los inicios. ¿Dónde, cuándo nace, quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaban sus padres, si tuvo hermanos? Háblenos de todo eso. Bueno, mi papá se llamaba Ramón Pérez Clavier, tenía un origen de Córcega, el Clavier, Pedro Pérez, el Pérez es español, por supuesto. Se habían radicado en la parte de oriente del país, en Anzoátegui y en Ciudad Bolívar. Mi madre... ¿A qué se dedicaba él? Era cuestiones de oficina, de bancos, ¿no? Él fue un gerente de uno de los principales bancos de Venezuela, el Banco de Venezuela. Era un banco de mucho poder, de mucho prestigio, porque era el banco, hacía las funciones de subtesorero del país, ¿no? En aquel momento. Estamos hablando de los años 30, 40, ¿no? Mi madre era de Ciudad Bolívar, guayanesa. ¿Su nombre? Se llamaba Hortensia María de Lourdes, y tenía dos apellidos que para ella lo llenaban toda su vida. Ella era Febres Alcalá. ¿Ah? Y se casaron y yo tuve 4 hermanos más, éramos 5. Yo soy el de la mitad, del medio, el número 3. ¿Cuántos varones? ¿Cuántas hembras? Eran 4 varones y una niña. Estábamos en un pueblito que no conocí, un pueblito del oriente del país. Y recuerdo, viéndolo aquí de la perspectiva de los años que pasan, uno dice, no importa dónde se nace, sino dónde se vive, ¿no? Esa es una expresión que yo oía, y realmente fue así. Mi madre, en aquellos pueblos de Oriente, tenía la visión de la educación y tenía por norte llevarnos a todos a la ciudad de Mérida, quizás pensando en su apellido, Febres. Y allá nos fuimos. Yo llegué pequeño. Recuerdo haber estado en algunos sitios del pueblo donde yo nací, no lo conozco, porque salí muy pequeño, pero sí recuerdo así en uno de Guiria, por allá por el estado Sucre, frente a Trinidad, y después ese sí lo recuerdo con un poquito más de atención, Margarita. Siempre se movía en cuanto su trabajo lo llevaban de ciudad en ciudad. Mi madre, por cierto, eso sí lo recuerdo desde niño, porque la oí a ella, y vi cuando se dirigía a ciertos personajes que eran importantes en la vida profesional de mi padre. Decía, tenemos que ir a Mérida. Y ella pensaba en Mérida. Y en Mérida era la Universidad de los Andes, era el Colegio de los Jesuitas de Mérida, el San José de Mérida. Y allá fui en el año 1948. Estudié en el San José de Mérida desde segundo grado en adelante. Me formó ese colegio de Mérida, que era de los principalísimos colegios de Venezuela. Iba mucha gente. Era un internado, aunque nosotros estábamos semi-internos, porque vivíamos allá. Lo recuerdo esa infancia con
un colegio con unas edificaciones espectaculares para la época, todavía existen, ¿no? Todavía, aunque no el colegio. Y con unas canchas de béisbol y de fútbol espectaculares. Cada vez que yo veo la cancha de fútbol del colegio, recuerdo aquellas canchas del fútbol de mi colegio, ¿no? Donde se practicaba el fútbol a gran nivel, ¿no? Competíamos con la universidad, competíamos con los colegios de Caracas, en San Ignacio, en Loyola. Mi vida en ese momento fue la segunda infancia. Nosotros en la segunda infancia siempre empezamos a rememorar, a encontrarnos con el colegio, el espíritu del colegio, la disciplina del colegio, la formación humana del colegio. Todo eso guardó en mi corazón y en mi alma un recuerdo. Ese niño Alfredo, ¿qué le gustaba jugar? ¿Era amiguero o era más bien introvertido? ¿Qué asignaturas o cátedras se le hacían más fáciles? ¿Cuáles se les complicaban más? Bueno, yo me considero siempre tímido, ¿eh? Introvertido, ¿no? No soy de grandes multitudes, ni mucho menos. Amigos sí, tenía siempre amigos. Jugábamos el fútbol y el béisbol. Yo lo jugaba muy mal. ¿Qué por lo menos. Bueno, de fútbol era arquero. ¿Ah? Okay. Y de beisbolista me ponían en el right field, que por ahí nadie bateaba, pues era fácil para ellos. Pero me encantaba el béisbol, me encantaba el fútbol, y son los deportes que yo más disfruto ahorita a mis años, ¿no? Los recuerdo. Pasamos de ese tiempo. ¿Quiénes eran mis ancestros? Bueno, hay un Alcalá. Yo esto no lo he dicho porque me da cosa, ¿no? Uno de mis tatarabuelos se llamaba José Gabriel de Alcalá, que firmó el Acta de la Independencia el 5 de julio por la provincia de Cumaná. Wow, tremendo bolengo. Estaba relacionado con los Sucre, con la familia Sucre. Y los Febres, pues lógicamente, esa familia se desparramó por toda Venezuela y por toda América. Y alguna cosa de esas tenemos, ¿no? Eso fue mi infancia, de juegos. ¿Qué cátedras le eran más amigables, más fáciles y cuáles se les complicaba un poco más en esa primaria? En esa primaria, creo que la historia y la geografía me eran muy fáciles. La historia, inclusive la historia universal, que también en aquellos momentos se podían estudiar en algunos años. Quizás más complicado, no eran las matemáticas. Quizás, no recuerdo, yo realmente me consideraban en mi casa un buen estudiante. Y en esa época tenían una maestra o un maestro por grado, o sea, que daba todas las cátedras, ¿no? Sí, sí. En el Colegio San José era de puros varones. ¿Ah? Y en ese colegio, lógicamente, en la primaria nos daban sacerdotes de la Compañía de Jesús. Todos ellos vascos, con una gran formación. Ya en el bachillerato un poco sí salía ya algunos profesores de la universidad. En cuarto, quinto año ya nos daban clase, siempre pensando quizás en el colegio esa futura formación universitaria. Cuando yo estudiaba en el colegio, aspiraba a estudiar en la Universidad de los Santos, que la vi nacer, la vi florecer en aquel momento. Es bicentenaria la Universidad de los Andes, sino que la veía surgir de nuevos edificios coloniales, muchos de ellos, con el estilo. Vi a la Mérida de 30.000 habitantes, donde iban todos los estudiantes, o era en la central o era en la ULA Mérida. Vi a la Mérida cuando se construía el teleférico, y eso facilitaba después llegar a las cumbres del Bolívar con más facilidad, si no teníamos que
caminar. El excursionismo era un deporte que siempre lo hacíamos por las montañas, lógicamente. Salía esa forma de ejercitarnos, fines de semana, etcétera. Nos salía a ir a la montaña y ver las montañas y lo que las montañas nos transmitían en aquella soledad, en aquella magnitud, en aquella enormidad. Y también aquel frío, lógicamente. Muchas veces en Mérida pasábamos. Yo soy andino de formación. Y recuerdo las nevadas espectaculares, el frío que llegaba de pronto, 8 días sin ver el sol, y cuando se despejaba la sierra, era de verdad las 5 águilas blancas espectaculares. Mérida era toda una ciudad universitaria. La recuerdo, la formé. Pero las cosas de la vida, no estudié en ella. Así es, y eso vamos a hablar más adelante, dónde fueron esos otros estudios. Vamos a hacer una pausa, luego seguiremos conversando con Alfredo Pérez Febre, nuestro invitado de hoy en 60 minutos con José Luis Yepes. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Alfredo Pérez Febres, economista, profesor universitario, director, fundador del Colegio Río Claro. Precisamente estamos acá en las instalaciones del Río Claro haciendo la grabación de este espacio. Bueno, Alfredo, bueno, ya nos dijo dónde estudió la primaria, luego dónde estudia la secundaria y nos gustaría también saber cómo fue ese proceso de la secundaria para usted en lo personal y cómo y cuándo se dio la decisión de seguir la carrera de economista, de la economía. Háblenos sobre eso. Bueno, cuando comenzamos el bachillerato, lógicamente en el mismo colegio, teníamos la posibilidad de graduarnos ahí también. No fue una transición difícil, sino en el mismo colegio pasábamos a un grado a otro. Ya las formalidades del colegio no nos afectaban. En plena adolescencia, lógicamente, el colegio era de puros varones y teníamos cierta particularidad, un colegio de varones, las brusquedades, las peleas, las cosas, los juegos, inmensamente los juegos. Era un colegio donde se estudiaba profundamente, pero también se ejercitaba uno en cualquier deporte, lógicamente. Recuerdo en el colegio oír pequeño por radio el macanazo, aquel campeonato mundial, cuando Uruguay venció a Brasil 2-1. El maracanazo. Yo estaba pequeño y como era el fútbol, eran todos vascos allá, españoles, y le encantaba el fútbol, por cierto, el béisbol no mucho. Yo oía aquella emoción de cosas. No entendía muy bien. Y después con el recuerdo decía, aquel juego que conmovió a todo el mundo era el famoso 2-1 de Uruguay contra Brasil, el maracanazo, lógicamente. ¿Cómo sucedió mi vida? ¿Cómo se vino mi vida universitaria? En el colegio comenzamos a tener exámenes para ver qué orientación profesional teníamos. Quizás yo quería ingeniería. Pensaba ingeniería y a lo mejor una especialización en metalúrgica. Estaba de moda, estaba naciendo Guayana. Mi madre guayanesa decía ingeniero metalúrgico de aquella tierra que las vio nacer y vio nacer a toda mi familia, lógicamente, donde yo pasaba mis ratos de vacaciones ahí patinando en las calles de esa histórica ciudad de Ciudad Bolívar, lindísima en aquel momento, por cierto. Y esa era mi aspiración. Pero en ese estudio, dijo, más bien algo relacionado con la banca, la empresa. Y entonces, ¿qué piensa? Ahora, tengo que escoger una carrera universitaria. Me están diciendo que por ahí van mis aptitudes.
Y yo dije, bueno, sería economía. Pero solamente había economía en la Universidad Central, que estaba recién construida, recién inaugurada. Y para ahí me fui de Mérida. Fue el único de mis hermanos que no estudió en la ULA Mérida. ¿Ah? Me fui a Caracas, que era un viaje de 14, 15 horas en carro, no era como ahora, ¿no? O sea que me estaba desprendiendo de mi familia, me iba a Caracas, andino, un andino en Caracas. Recuerdo en esa universidad, ese primer trimestre de la universidad es para mí inolvidable, ¿eh? Veníamos de Mérida, un compañero mío también, por cierto, que también inició conmigo, y vivimos el 21 de noviembre, ¿eh? El Día del Estudiante, cuando aquella juventud gritó. Gritó por algo que le salía de a fondo. Y yo lo vi a mis amigos, a mis profesores, a la universidad. Un momento espectacular en la vida de un joven. Tenía 17 años. ¿Eso fue en el del 57? En 1957. Bueno, la universidad para mí fue importante. Allí se expresó el movimiento estudiantil contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Ciertamente, ese día lo vivimos todos, ¿no? Éramos, en la universidad no llegábamos a 5.000 estudiantes. En Venezuela no llegaban a 10.000 estudiantes universitarios en aquel momento. Éramos muy pocos, realmente. La Universidad Central era una tacita de oro espectacular, bien presentada, uno caminaba por aquellos corredores y era caminar sobre obras de arte, artísticas, cosas. Entrábamos al aula magna, aquel sonido espectacular, ¿eh? La acústica, que era de las 5 mejores acústicas del mundo, el aula magna donde yo me gradué, ¿eh? Y ahí llegaban orquestas de todas partes del mundo, orquesta sinfónica de Nueva York, artistas como Pablo Casals, el mejor chelista del mundo, en aquella aula magna espectacular, sin equipos de sonido, sonaba la acústica como si estuviéramos perfectamente al lado del compositor. Para mí la universidad no solamente fue una preparación académica de altura, porque mis profesores venían de la Escuela de Economía de Londres. Algunos habían pasado por algunas escuelas norteamericanas, ¿no? Pero la mayoría eran europeos. Nuestros profesores recuerdo, ir a las 7 de la mañana a clase y el ministro que nos daba finanzas era el ministro de Hacienda. Y salía el ministro de Hacienda, nos dejaba a nosotros y se iba para su despacho de Hacienda. O si no, el vicepresidente del Banco Central, o los economistas del Banco Central, o de todas las organizaciones. Era de una riqueza espectacular. Un staff de lujo. Sí, señor. Ahí se combinaban todas las ideologías del mundo. Pero la pasábamos bien, ¿no? La casa que vence la sombra. Sí, señor, esa es. Patrimonio cultural, además, la ciudad universitaria. Exactamente, lógicamente. Cada vez que lo oigo, recuerdo mi juventud inolvidable de esa espectacular universidad. Después salieron, en el transcurso de mi carrera universitaria, se funda la Facultad de Economía en la Universidad de los Andes. Pero mi primer trabajo fue en Ciudad Bolívar, por cierto, sin yo buscarlo. Recibí una oferta y me fui a Ciudad Bolívar. Mi primer trabajo de economista. Es un trabajo bien interesante porque era el estudio de las pequeñas y medianas industrias que necesitaban financiamiento. Entonces yo tenía que ir a todas las pequeñas y medianas industrias de esa extensa
de ese extenso Estado venezolano que es Bolívar, viéndolos bien, conociendo sus costumbres, conociendo su progreso, lógicamente. Y me agrada. Y ¿Recuerda su acto de grado? ¿Cómo fue? bueno, me recuerdo el de Venanzi, que era un ilustre rector de la universidad. En el aula magna, donde se habían efectuado espectaculares acontecimientos políticos, económicos y culturales. Ahí conocí, vi en presencia a grandes hombres, políticos de venezolanos, por supuesto, políticos de Chile, políticos de Costa Rica, de Fidel Castro, que llegaban a aquel momento, los conocí. Vinieron también muchos docentes valiosísimos de otros países del Cono Sur que vivían dictaduras muy fuertes y trataban de emigrar hacia Venezuela, ¿no? Sí, ciertamente. Hubo ese intercambio, pues. Sí. Importante. Y después se hizo más, después, varias décadas después, con la democracia se hizo más patente, ¿no? En aquel momento. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa. Ya por ahí se nos adelantó don Alfredo Pérez Febres hablando sobre su primer trabajo, pero vamos a explorar más sobre eso y lo que ya comienza a ser su carrera profesional en los próximos minutos. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Hoy conversando con Alfredo Pérez Febres. Están comenzando a quedar algunas gotas de lluvia, pero vamos a seguir. Estamos en los espacios del Colegio Río Claro, entre la naturaleza, que entre tanto verde, de verdad que es verde esperanza, ¿no? Y que nos reconforta y nos reconcilia con la naturaleza. Ciertamente. Muy importante. Eso además alimenta el espíritu. Y nos hablaba acerca de ese final de la etapa universitaria, del graduarse. Me gustaría saber cómo fue recibido eso por la familia, si pudieron o no trasladarse para estar presente en el acto de grado o no. Vamos a nuevamente a mencionar cuál fue el primer trabajo que usted desempeñó y además cuál fue el primer sueldo también. Bueno, la familia se movilizó para mi grado en la central, lógicamente. El primer trabajo, mi primer sueldo era relativamente bueno. Yo estaba soltero y eran $2.500 cuando el dólar estaba a 3.35, 4.30 más o menos. Eso daba para mucho. Y soltero, imagínense. Me podía comprar un carro en aquel momento. Y a los 3 días de haber llegado a Ciudad Bolívar, donde tenía ciertos parientes, me invitaron una noche a una casa y ahí la vi por primera vez a la que fue mi esposa. ¿Eso fue un flechazo? A los 3 días que la vi, dice, volví a verla porque se conocían las familias, me invitaron a comer, los viejos, yo fui, empecé a hablar con ella y empezamos a hablar. ¿El nombre de ella? Se llamaba Janet. Tenía un nombre muy guayanés, Janet Gruber Juncal. Y mis padres y sus papás y abuelos se conocían de antaño, mas yo a ella no la conocía. Empezamos a hablar. Y hablamos de la Plaza Bolívar, donde ella iba a patinar, y yo también, y no nos conocíamos por diferente edad. Ella fue a estudiar a la Central, y yo estudié en la Central, y no nos conocíamos, teniendo los mismos amigos y amigas comunes. A 2 pasos, casi se puede decir, las aulas donde ella estudiaba Relaciones Internacionales. Y no nos conocíamos. Y la vida nos puso delante en Ciudad Bolívar. Al año nos casamos y nos fuimos a París. Bueno, en París estudiamos juntos el francés.
Y de pronto, a los 2 o 3 meses, nos dimos cuenta que íbamos a ser padres. Nos miramos la cara, continuamos y de pronto decidimos, vamos a regresar. Pensamos, dejamos todo. Estábamos a punto de ingresar a un instituto de economía y humanismo del padre Le Bret, muy importante en aquel momento, donde hablaba sobre la regionalización, el desarrollo en base a las regiones. Y ese tema me llamaba muchísimo la atención. Y allá había un instituto que era promotor a nivel mundial de esa forma de complementar el desarrollo económico equilibrado de una nación. También tenía la posibilidad de la Sorbona, pero entre ella y yo no hubo problema. Nos vamos a Mérida, nos vamos a Caracas, regresamos. Y la fortuna fue que llegando ella y yo, ella en estado que nos ofrece una oportunidad para trabajar en Mérida. La tomé inmediatamente. Eso fue importante porque ahí tuve oportunidad, unos meses después, de ingresar como profesor de la escuela de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Para mí fue un reto. Yo estaba 27, 28 años. La exigencia de un profesor universitario en aquel momento era elevadísima. Se consideraba que en un país el nivel universitario comprendía la flor y nata y yo tenía que responder. Nunca había estudiado tanto economía como esos años de Mérida. Acogiéndome al aula universitaria. Me sentía feliz, realmente. Y ahí, estando en Mérida, estando en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, conocí a un ingeniero petrolero que había acompañado a Pérez Alfonso a la fundación de la OPE. Se llamaba Eduardo Acosta Hermoso, ingeniero petrolero de mucha fama. Y yo quedaba regiones, porque en aquel momento yo empecé a estructurar las posibles regiones en Venezuela y buscar todo el engranaje estadístico para ver cuáles eran sus potencialidades en cada región, que después dieron fruto, ¿no? Lógicamente, apareció los Andes, apareció el centro-occidente, nororiente, con los años después, los años después, dieron pie a eso. Y estando ahí, yo tenía un tema muy importante en esa regionalización, que era la industria petrolera venezolana. Y este personaje, Eduardo Acosta, se hizo muy amigo mío. Me llevaba 20 años. Y empezábamos en los recesos que nos quedaban. Él iba cada 15 días a Mérida. Él iba cada 15 días a la facultad, daba clases en 5º año y pasaba tiempo con nosotros, con varios de nuestro grupo, economistas todos jovencitos, y hablábamos, intercambiábamos información sobre la política, sobre el petróleo. Y nos hicimos amigos, ¿no? Cuando finales del año 68, hubo un cambio político en Venezuela. Y yo imaginaba que él podía haber sido ministro de Minas y Hidrocarburos, que en aquel momento se llamaba así por su perfección. Pero no lo nombraron. Y un buen día lo nombraron director general del Instituto de Petroquímica. Yo no sé si él me llamó o yo lo llamé. No recuerdo quién, pero sí recuerdo que empezamos a hablar y yo felicitándole. Oye, fulano, me dice, ¿dónde estás tú? Te estoy esperando. ¿Cómo que esperándome? Yo estoy aquí en Mérida, en la universidad, tengo las cosas, tengo varias cosas que hacer. No,
yo quiero que tú te vengas, por favor. Dile a tu mujer que le dice que yo te estoy proponiendo eso, que te venga. Ya nos conocíamos más, su familia y la mía. Y le planteé a ella eso. ¿Quieres ir? Dejamos la universidad, dejamos Mérida. Ella dijo que sí. Ok. Me fui para Caracas. En Caracas tuve enfrente de varias veces, en varios departamentos, en varias empresas también, en cuestiones relacionadas con las exportaciones, el problema, las finanzas de las empresas, la parte financiera, y caí de nuevo después de 4 o 5 años, caí en el campo de la asesoría financiera. Y estaba asesorando a un presidente de un banco. Le hacía también los estudios financieros para la instalación de las futuras agencias bancarias en cualquier parte del país y las regiones. Y tuve ocasión, mis hijos estaban en los colegios de los jesuitas, en el San Ignacio de Loyola, porque y de pronto algún amigo mío me dijo, ¿y por qué no te vas a Los Arcos? Un colegio nuevo. Bueno, fueron muy insistentes y nosotros no vimos muchos inconvenientes y nos trasladamos al Liceo Los Arcos de Caracas, el Colegio Los Arcos. Ahí era el primer liceo de AICE que se había fundado en Venezuela en los años 67, 69, por ahí. Y mi mujer y yo formamos parte, como cualquier padre de familia, de la organización interna del colegio, y colaboraba con el colegio. Me metí en el colegio, con los muchachos, con la familia, con los muchachos nuestros, y la familia, los conocíamos. También en ese momento hubo un aspecto importante en mi vida. Yo había conocido a mucha gente. Había tenido la oportunidad de ver de muy de cerca a Charles de Gaulle. Tuve también la oportunidad de ver de muy de cerca a John F. Kennedy, y me apasionaban esa gente. Una vez también, estando todavía en cuestiones de empresas, tuve que ir a Europa de nuevo a estudiar comercio internacional en la UNCTAD en Ginebra. Y ahí pasé a hacer un estudio de comercio, intercambio comercial en países como Dinamarca y Suecia. Bueno, estando metido en todo esto y estando metido en el colegio de mis hijos, ya teníamos 4. Alguien, había conocido hace un par de meses atrás, en aquel momento, febrero del año 1975, había conocido en persona a Monseñor Escrivá de Balaguer, el futuro San José María. Y él nos recibió en Alto Claro, un centro de estudios del Opus Dei, allá cerca de San Antonio de los Altos. Y allá nos recibió, ya éramos 8 hijos. Y el padre nos recibió una tarde espectacular que todos recordábamos. Conocí de frente al fundador del Opus Dei. Vamos a hacer una pausa allí en esta parte que tenemos de la conversación con nuestro invitado especial de hoy. Y en breve regresaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes.
Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Estamos conversando con Alfredo Pérez Febre, director fundador del Colegio de Río Claro, economista, profesor universitario. Nos decía que conoció al padre del Opus Dei, ¿verdad? Y usted es reconocido por ser el director fundador del Colegio de Río Claro. Háblanos de cómo se dio esa feliz circunstancia. Bueno, el padre, yo había leído sus escritos, lógicamente, todos, casi todos los que en aquel momento habían sido publicados. Pero en aquella reunión el padre nos habló de la educación de los hijos, de la familia, y que fue un impacto para nosotros. A los 2 meses, alguien me dijo, Alfredo, ¿tú quisieras ayudar a la fundación de un colegio en Barquisimeto? Yo estaba en Caracas, tenía una casa en Prados del Este, mis hijos estaban en Los Arcos. ¿Ya tenía cuántos hijos? 8. 8. Fueron muy seguidos, ¿no? Y 3 de mis hijos mayores estaban en el colegio. Yo estaba feliz, contento. Colaboramos profundamente con el colegio. Y frente a aquella invitación, ¿tú quieres ser el director? Y tengo que consultarlo a mi mujer. Y me acuerdo, esa tarde agarré mi carro, me fui por las autopistas de Caracas hasta mi casa de Prados del Este, pensando en lo que había sido mi vida hasta ese momento. Cómo me había casado, cómo habíamos visto Europa, cómo habíamos dado la vuelta a América completa, los viajes a Estados Unidos. Habíamos viajado tanto a medio mundo, jóvenes. Y ahora se me estaba proponiendo irme a Barquisimeto, que la única que conocía Barquisimeto era el aeropuerto. Cuando de Mérida veníamos en avión Mérida, Valera, Barquisimeto, Maiquetía, en aquellos vuelos del DC-3 de los años 60, 70. Yo le dije a mi mujer, le digo, ¿qué te parece esto? Ella me dijo que sí. Y no dijimos más nada. Tengo que renunciar. Empecé a pensar cómo tenía que hacerlo, la renuncia. Y cómo tenía que hacer ese paso de papá de un colegio a ser director de un colegio. Yo tenía todas las interrogantes que se lo presentaban a los que estaban alrededor de mí. Pero tú te acuerdas que soy economista, tú te acuerdas que yo soy experto en finanzas, tú te acuerdas que soy, pero en educación, en lo que se llama educación general de un colegio. Soy profesor de la universidad, sí fui profesor, pero de un colegio. Se lo volví a plantear a ella, me dijo que sí. Y yo estaba a punto ya de renunciar, hasta que por fin en el último momento le dije, mira, tú te casaste con un economista. Le hemos dado la vuelta al mundo, media vuelta al mundo. Y no era porque teníamos dinero, sino por ejercicio de mi trabajo de asesor. Tu familia está contenta conmigo, está contenta contigo. ¿Qué van a pensar? Que yo voy a ser el director de un colegio. ¿Tú sabes lo que eso significa para la sociedad venezolana en este momento? Yo quiero que tú estés consciente, mijo. Sí estoy consciente de lo que tú estás diciendo, pero no me importa. Nos vamos. Ok, nos vamos. Fui a pedirle la renuncia a uno de los que el presidente dice, mire, yo tengo que renunciar al contrato. ¿Y por qué? ¿Cómo se le ocurre? ¿Y por qué? ¿Para dónde se va? Entonces, bueno, es que yo tengo un compromiso y yo he aceptado. ¿Pero qué tipo de compromiso? Dice, este señor está creyendo que a lo mejor yo me voy para otra empresa.
Él te dice, ¿para dónde? Tiene que decirme para dónde. Bueno, es que yo voy a ser director de un colegio en Barquisimeto. Hizo como Condorito. Usted está loco. Bueno, yo empecé a tratarle. Mire, es que es un colegio muy particular donde los padres de familia aportamos cosas. Los padres de familia formamos parte de esto. Le estaba explicando lo que eran realmente los colegios de ahí. Y él al final me dijo, por educación, bueno, está bien, está bien. Él no lo comprendió, nunca lo comprendió. Y tu familia no le importa, la familia permaneció callada. Todo el mundo, mi familia permaneció callada, la familia de ella permaneció callada. Agarramos nuestro carro y nos vinimos para Barquisimeto. Aquí con el presidente de AISA, en aquel momento, Pepe Serra, me dijo, te voy a presentar a los papás, a 2 papás o 3 que están interesadísimos, hay otros más. Y esa tarde conocí a Belardo Riera Subillaga, era el presidente del Banco Lara. Mucho gusto, mucho gusto. Y yo pensé, este va a ser la junta directiva de, nosotros le llamamos de Procentros Lara, pero era como la junta directiva de la Asociación de Padres, que no existían en Venezuela, no existían. Éramos nosotros los que estábamos creando esa asociación, porque tenemos que poner a los padres dentro del colegio. Y ese día en una casa de Santa Elena, de los González, Agustín González, que es amigo de Abelardo, tuvimos la primera reunión. Y ahí le explicábamos que habíamos llegado, estábamos en tal hotel en Barquisimeto, y dijo, ya ustedes no van a llegar a ningún hotel en Barquisimeto, van a llegar a esta casa y vamos a empezar a fundar el colegio con seriedad. No nos dejaron ir a ninguna. Veníamos todos los fines de semana a la casa de ellos. Y ahí conocíamos los padres, los futuros padres. Les explicábamos, Pepe Serra, por un lado, yo por el otro, les explicábamos cuál era la estructura, la normativa, el trasfondo de la educación. De ahí donde la parte más importante para nosotros era los padres como verdaderos educadores de los hijos. Que eso salía en nosotros de la idea de San José María, de su alma. Decía, los padres son los verdaderos educadores de los hijos. Por derecho natural, por filiación, por filiación. Esa filiación de padre a hijo implica un afecto. Y ese afecto tiene que ser propicio el campo educativo. Hay que diferenciar también, es importante para los que nos pueden estar oyendo, que enseñar matemáticas está metido dentro de la inteligencia humana, del alma humana, en el factor inteligencia. Eso es una instrucción. Conocemos la ciencia, pero cuando de verdad educamos, es cuando de la inteligencia pasamos a la voluntad del hombre, del ser humano, que son otra facultad del hombre, la facultad del alma. Educamos en valores, en virtudes. Entonces, la educación no va a ser solamente académica, sino tiene que tener un trasfondo humano. Y me acordaba de Platón, que decía que cuando el hombre adquiría virtudes y hábitos, se despegaba de la tierra, dejaba de ser animal para convertirse en ser humano. Y trascender, ¿no? Y trascender, lógicamente. Estoy viendo en sus manos 2 obras importantes que ya nos quedan pocos minutos, pero no quisiera dejar de mencionarlas. Bueno, mi primer libro fue a solicitud de mucha gente de aquí adentro. Eduardo fue uno de ellos, Herbie Ranoir fue uno de ellos. Escribe la fundación del colegio, escribe. Y yo empecé a escribir, yo no soy escritor, no me he considerado. Leo mucho, sí, ciertamente, he leído bastante en mi vida, lógicamente. Pero escritor, no,
Y yo empecé a escribir el libro en tercera persona. Ponía la institución lejos de mí. Y cuando le di los primeros párrafos, ellos lo leían y me decían, no, en tercera persona, no, en primera persona. En primera persona. Y en primera persona lo empecé a escribir, siempre guardando las distancias. Se lo di de nuevo. Es en primera persona, más profundo. Dice, ustedes quieren que sea en la primera persona. Tengo que involucrar a mi mujer, porque sin ella no hubiese posible esto. Sin mi familia no era, pues yo buscando. Y así nace Buscando Crepúsculos, 1975, pocos meses para una larga aventura Barquisimeto que tenemos acá en nuestras manos. Y la segunda obra, don Alfredo. La segunda obra es un libro de amor conyugal, mirando en la misma dirección. ¿Eh? Aquí me parece Cómo cultivar el amor de mi vida y vivir así la historia más bonita y jamás contada. También de nuestro invitado Alfredo Perefebre, quien redacta en este libro líneas que nos invitan a entender con argumentos sólidos y prácticos la donación completa que requiere el matrimonio y el valor infinito del amor en todas sus dimensiones y la fidelidad matrimonial con todo lo que esto encierra, incluyendo el perdón. Bueno, usted ha sembrado un árbol, ha escrito libros, ha fundado colegio. Don Alfredo, va a hacerle preguntas para la primera palabra que le venga a la mente. Cuando le digo educación. Los hijos. Cuando le digo Venezuela. Una gran nación, un gran país. Una figura no familiar que usted admire. San José María Escrivá de Balaguer. Un personaje clave en su familia. Mi madre. ¿Qué significó su esposa para usted, para lo que usted ha logrado en la vida? El apoyo fundamental. El apoyo fundamental. ¿Algún paisaje recurrente en la mente de don Alfredo? Bueno, un paisaje, las montañas. Las montañas me buscan, me atraen. Quizás por mi niñez. Los ríos, los mares. El universo. ¿Alguna ciudad o país al que siempre quiere volver? París. Ciudad inolvidable, además. El otro tema que obviamente uno, cuando no estaba en su área de educación, ¿cuál era el pasatiempo preferido suyo? El béisbol. El béisbol. Los Cardenales de Lara. Le iba a preguntar qué equipo, ya me respondió. Bueno, es que yo me hice Cardenales aquí en el colegio. Así es. Aquí estuvo Humberto, y fue algo natural y lógico. Abelardo, tanta gente vinculada al béisbol. No sabías a qué, pero yo tenía mi equipo. Unos equipos que los viejos, bueno, los que todavía recuerdan a las ligas venezolanas. ¿Cómo cuál? Mira, era cuando había Cervecería Caracas, Magallanes, Vargas y Venezuela. Yo recuerdo eso. Qué bueno. Don Alfredo, ya mirando a esa cámara, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado? Como un padre de familia que quiso mucho a su mujer y a sus hijos y a los hijos de los demás. Qué bueno. Bueno, don Alfredo, muchísimas gracias por abrirnos hoy las puertas del colegio, las puertas, darnos algunas hojas de su vida para conocerlo como director fundador del Colegio Río Claro, como docente universitario, como economista y como un hombre entregado a una pasión que es la formación de los nuevos talentos, la generación de relevo. Creo que en ese sentido siempre estaremos en deuda con usted. Gracias, José Luis, por esta oportunidad que me dijiste y me sacaste cosas que por primera vez dije en mi vida. De eso se trataba también. Bueno, y en la cámara y la producción de Carlos Guerra, hoy hemos estado conversando con don Alfredo Perefebre. Les habló José Luis Yepes. Hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes.